Temas de la Biblia. Buenos días, les saludo con mucho gusto. Es una alegría ver a cada uno de ustedes, personas que se están congregando, personas que asisten cada domingo. Les veo de nueva cuenta y es un placer, una alegría el poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. Doy la bienvenida también a las personas que nos ven a través de la plataforma, a través de de internet. Quiero decirles que se sientan a gusto, siéntanse tranquilos. El mundo está muy ajetreado, trae muchos problemas. Es una marea muy grande y cuando uno entra en esa marea es muy peligroso. Hay que salir y tener tiempos de refrigerio, tiempos de tranquilidad, de paz. Y este es uno de ellos en el cual tenemos la oportunidad de alabar, de bendecir, de glorificar y de estar en armonía con el Señor. El nombre de este estudio, de esta exposición, es no juzgar. No juzgar. Tal vez es una situación propia del ser humano el juzgar, el tener que formarse juicios, el tener criterios para poder decir algo está bien, algo está mal. Pero aquí se va a plantear de diferentes perspectivas, de diferentes puntos de vista. Y de entrada, ahorita vamos a la cita bíblica, nos prohíbe, nos indica que no se debe de juzgar. El por qué también lo vamos a tratar de explicar. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje, de este estudio? Identificar que el juzgar implica justicia divina, defendiendo la causa del pobre y del menesteroso y del desamparado. Ese es el objetivo. Vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a hacer una oración para que Dios nos ilustre, nos dirija a través de su Espíritu Santo. Padre Celestial, hoy estamos aquí, Señor, para aprender de tu palabra, del tema que tú has plasmado en este momento. Yo pido, Señor, que hay diferentes necesidades, hay situaciones especiales en cada persona, en cada hermana, en cada hermano. Las personas que nos ven en la plataforma, que nos escuchan. Señor, tú habla, Señor, tú trata, tú ves los corazones y sus necesidades. Señor, que hoy salgan bendecidos, que hoy salgan bendecidas cada persona que está aquí y que nos ven y nos escuchan. Padre Celestial, da la gracia para poderlo hacer como a ti te gusta, como debe de ser esta exposición, Señor. Que tenga los efectos, que no hable yo por mí mismo, sino sea tu Espíritu Santo guiándome, llevándome, Señor. Porque tú sabes lo que prevalece en cada ser, en cada persona. En nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén.
Vamos a la cita bíblica donde habla Jesús y señala lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículo 1. Indica lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es una prohibición, es una ordenanza, es un mandamiento de no juzgar. Yo te decía ahorita, pero el ser humano lleva implícita esa situación de estar analizando, de estar formándose juicios. Pero aquí el Señor nos dice dónde sí y dónde no. Es importante, tú que quieres caminar con el Señor, que estás haciendo el esfuerzo y que le estás pidiendo que te ayude, de entender esto, para que no caigas en un vicio, en un pecado, que tal vez muchas personas no creen que es pecado. Y sí lo es, porque afecta cuando se juzga de manera injusta, inadecuada. ¿Qué significa la palabra juzgar? Para entender y ponernos en el contexto, ir entendiendo el desarrollo o lo que viene siendo la explicación. Tiene dos raíces. La palabra juzgar viene del latín iudicare, con i latina, derivado de ius, que significa derecho, ley, y dicare, que significa indicar. Lo que se puede entender como juzgar es dictar un veredicto. Dictar un veredicto. Esto es desde el punto de vista latino o de latín. Tiene otro significado, tiene otra raíz en las raíces griegas. Proviene de la palabra griega krino, Y esta palabra griega krino tiene su significado, o tiene dos significados. El primero es discernir o decidir, y un segundo significado que se refiere a condenación, condenar, ya sea en un tribunal legal como en nuestras relaciones cotidianas. Aquí nos muestra los dos aspectos que se deben de manejar de juzgar. De entrada, Jesús explica no juzgar, no juzguéis. Y te voy a decir ni en qué situación. Para poder juzgar como debe de ser, tienes que saber que la persona está realmente mal. Y como tú y yo no podemos sopesar el corazón de las personas, no podemos saber realmente lo que hay en ese interior, en ese corazón. Hay un claro ejemplo que más adelante lo vamos a ver. A Jesús lo juzgaban e inclusive lo querían matar por esos juicios que hacían de él. Y él no mentía, él no decía, no engañaba, y lo querían matar. ¿Por qué? Porque faltaba conocimiento, faltaba entendimiento de aquellas personas que lo estaban juzgando. ¿Sí? Entonces, te puedes dar cuenta que para juzgar hay que tener mucho conocimiento, hay que entender realmente
lo que está pasando con esa persona. Vamos a ir a la definición de lo que es la palabra juzgar. Es el acto de formar una opinión, evaluar o emitir un juicio sobre una persona, acción o cosa. Implica examinar con la razón, discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y puede incluir desde una valoración personal hasta una sentencia legal dictada por una autoridad. Pero estos juicios de los que está hablando la definición, hay veces que no están bien fundamentados. Si nos vamos un poquito a la cuestión de los juicios legales, nuestro sistema político mexicano implica tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. El poder judicial es el que se encarga de hacer o llevar a cabo los juicios para que una persona sea castigada en función de lo que hizo y recabar todo lo necesario para justificar su maldad. Y aún estas personas especializadas cometen errores, interpretando mal la ley, haciendo distorsión o cambiando las cosas por intereses, por situaciones especiales. Allí es cuando vienen algunas apelaciones, viene una contrademanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay en veces situaciones que no son correctas. Y bueno, esto es porque el ser humano pues tiene sus defectos y no justifico, pero hay muchos intereses, hay muchas situaciones que impiden que la ley se aplique correctamente. Ahora, no digamos en las cuestiones divinas, en cuestiones de lo que viene siendo el alma, el espíritu, el corazón de las personas. Juzgar es formarse un juicio sobre las acciones, actitudes y procederes de una persona. Por eso los juicios en la mayoría de los casos no están bien fundamentados. Puede faltar información, conocimiento, y no se ha incluido todas las pruebas y los aspectos involucrados del evento para hacer ese veredicto correcto. Vamos a ver lo que le pasó a Jesús. Yo ahorita te decía, a Jesús se le recriminaba, a Jesús se le reprochaba su proceder, sus formas de actuar, cómo hablaba. No querían que les dijera la verdad, no querían que los confrontara con su vida. Jesús sana un paralítico de Betesda en día de reposo. Y por eso los judíos procuraban matarle, porque no entendían, eran faltos de conocimiento. Vamos a ver qué pasó bíblicamente, qué querían hacer con Jesús. En Juan capítulo 5, versículo 18, en Juan capítulo 5, versículo 18, nos señala lo siguiente: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo,
sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Yo te pregunto, te cuestiono, ¿Jesús estaba mintiendo? Pero los judíos no lo entendían. Estas mismas circunstancias pasan cuando tú y yo hacemos juicios, juzgamos a las personas sin saber realmente lo que está pasando. No tenemos ese conocimiento, ese entendimiento, no sabemos realmente las causas, los motivos por los que esa persona está actuando. Yo te decía ahorita, lo que viene siendo el Poder Judicial integra las pruebas necesarias, la información, y aún así se equivocan. Hay veces que no proceden, hay veces que se amparan. Yo te cuestiono, cuando a Jesús lo juzgaban, se formaban juicios en función de lo que Él hacía. ¿Qué pasaba? ¿Hasta dónde llega un mal juicio, el juzgar inadecuadamente a una persona, al grado de quitarle la vida? Decían que era un blasfemo, decían los escribas y los fariseos, los judíos, su propio pueblo, no entendían nada. Así puede pasar hoy en día con tu familia, en tu trabajo, en la calle, donde sea. Y se hacen juicios sin saber realmente. Y te estoy hablando de la vida cotidiana. Ahora, si es la cuestión espiritual, pues es mucho, mucho más delicado. ¿Por qué querían matarle? ¿Por qué querían los judíos matar a Jesús? Obviamente porque violaba supuestamente uno de los mandamientos. Sanaba en el día de reposo. Hay un pasaje donde hay un hijo contumaz y rebelde, que es en Deuteronomio, no va a aparecer en pantalla, simplemente te voy a decir la cita. En Deuteronomio capítulo 21, versos 18 al 21. Habla de ese hijo contumaz y rebelde. ¿Y qué pasaba con este hijo? Era un hijo adulto, y ya no hacía caso de lo que se le indicaba. Se emborrachaba, era glotón, era una persona que no quería trabajar y ya no tenía ese remedio, no quería entender, a tal grado de que sus padres lo llevaron con los ancianos y los ancianos le dijeron: hay que apedrearlo hasta que muera. No quiere entender, hay que apedrearlo hasta que muera. ¿Para qué matarlo? Para quitar esa conducta que iba a contaminar al pueblo de Israel. Dios llevaba un orden, una disciplina muy estricta que hoy en nuestros tiempos no se lleva a cabo. Te pueden juzgar, te pueden decir de cosas y no hay problema en apariencia. En aquel entonces no. Se agarraba a la persona y si realmente se identificaba que era una persona culpable, la mataban. Por eso
Jesús en la cita de Mateo 7:1 dice: no juzguéis, no vaya a ser que juzgues mal, para que no seas juzgado. No juzgues, para que no seas juzgado. La siguiente cita, Jesús nos muestra un gran amor, un gran conocimiento hacia una persona. Te voy a explicar. En Juan capítulo 8, versículo 3, hay una narrativa, una serie de citas que tú ya sabes, que ya las has estudiado, pero hoy vamos a ver ese gran amor de Jesús. Y bueno, una situación errónea que también la vamos a indicar. En Juan 8:3 señala lo siguiente: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio. Quiero hacer un paréntesis. Los escribas y los fariseos eran unas personas sumamente especiales en cuestión de conocimiento, eran especialistas, eran personas que tenían mucho conocimiento, manejaban las escrituras. Los escribas traspasaban los textos, las citas, tal como eran, y las estudiaban. Ellos eran un grupo religioso, ceremonial, como se diría ahora, completamente cuadrados. Y no admitían que hubiera algo contrario a lo que ellos planteaban. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Quiero decirte que para cometer un adulterio se necesitan dos personas. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde lo dejaron? ¿Por qué nada más llevaron a la mujer? La escritura no especifica, pero yo lo comento, ¿sí? Primer error, primer forma de juzgar erróneamente. En Juan 8:4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Juan 8:5. Y en la ley os mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. He allí, por eso llevaron a la mujer. Estos hombres, estos escribas y estos fariseos. Tú pues, ¿qué dices? Y en el siguiente cita: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús se quedó callado. Tú sabes la historia. Él trató de no entender o trató de no contestar, pero insistieron: oye, Señor, Maestro, te traemos a esta mujer, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué nos dices tú? En Juan 8:7 dice:
Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, o sea, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa mujer iba con una gran necesidad. La iban a matar, la iban a apedrear, no iban a tener piedad de ella. Llevaban las pruebas, la encontraron en el acto del adulterio, de su falta. Y para ti y para mí, una situación sumamente complicada, poderla salvar. Pero Jesús, con ese gran amor, con esa gran paciencia, con esa gran autoridad, les dice esto: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tú sabes qué pasó. Su conciencia le recriminaba, su conciencia los acusaba, y se dieron cuenta de que ellos también eran pecadores, tal vez hasta pecadores o con pecados más grandes que eso. Ahora entiendes que esos juicios están mal fundamentados y de gente que era especialista, gente que entendía las escrituras, la ley, y se quedaron sumamente cortos. En Juan 8:9 nos da el desenlace. Pero ellos, ¿quiénes son ellos? Los escribas y los fariseos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En Juan 8:10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? En Juan 8:11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Imagínate la condición de la mujer, de estar a punto de ser apedreada, muerta, perdida, estar entre una muchedumbre, un grupo de personas que le acusaban porque la sorprendieron cometiendo adulterio. A poco tiempo tener estas palabras de Jesús, donde le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo te pregunto, ¿esa persona encontró la salvación ahí? ¿En qué situaciones tan prácticas y tan sensibles Dios mete su mano para que tú y yo podamos ser salvos? Para Dios no hay nada imposible. Te planteo esto porque, viendo esa situación
escuchando la narrativa de los pasajes, la mujer iba a ser asesinada, iba a ser muerta. Y si iba a ser muerta, se iba a perder. No iba a tener tal vez esa oportunidad de salvarse. Pero Dios tuvo misericordia, Jesús tuvo misericordia de ella y la rescata de una forma impresionante. Es digno de tomar en cuenta esta narrativa. Por eso Jesús dice, no juzgues. Tal vez hay algunas situaciones en las que tienes que formarte un juicio. Más adelante vamos a ver que sí se puede juzgar, pero bajo ciertas condiciones, sobre ciertos estándares. Pero en cuestiones espirituales, no. Vamos a ir a otra cita y trata Jesús de explicarnos en esta cita las consecuencias de juzgar. En Mateo capítulo 7, versículo 2, se nos muestra lo siguiente: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Aquí Jesús utiliza otro ejemplo y hay algunos términos, algunas palabras, a mi juicio, duras, difíciles, pero están plasmadas en la palabra. Y de antemano yo te ofrezco mis disculpas por pronunciarlas, porque se me hacen duras, pero Jesús las dijo. En Mateo 7:3, en Mateo capítulo 7, versículo 3, hace la siguiente narrativa: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué hicieron los escribas y los fariseos con la mujer que le llevaron a Jesús? Miraban el pecado de ella, y no cualquier pecado. El adulterio es un pecado grande, pero tal vez comparado con los pecados de los escribas, su corazón endurecido, orgullosos, personas que tenían un gran ego y no admitían que se les reclamara o que se les confrontara. Era mucho más grande ese pecado que el de la mujer. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En Mateo 7:4, o cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. O sea, ¿quieres arreglar las cosas cuando tú estás mal? No se puede. Jesús nos deja un legado. Él decía: vean si hay pecado en mí. Por eso Jesús tenía autoridad para decir las cosas.
esto es muy delicado y el Señor nos dice, Jesús, no juzgar, no juzgues, porque todos sabemos que todos pecamos. Todos fuimos en un momento pecadores. Hoy, por la gracia de Dios, muchos de nosotros estamos en ese caminar. Es difícil, tal vez sí, pero tenemos abogado para con Dios, que es Cristo Jesús. En Mateo 7:5, señala lo siguiente: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, ¿qué te está diciendo? Que primero te limpies tú, primero hay que limpiarnos nosotros, yo, para poder señalar el error, el pecado de la otra persona. Y utiliza una palabra fuerte, hipócrita. ¿Sabes qué quiere decir hipócrita? Viene de actuación, de actor, de engaño, de aparentar algo que no es. Por eso les decía hipócritas. Obviamente se estaba refiriendo a las personas que pues estaban haciéndose estos juicios. Y lo aplicamos a los que son los escribas y los fariseos. Sin ir más allá, ¿tú eres un fariseo? ¿Tú eres un escriba? Pues claro que no, pero a lo mejor sí eres un pecador o fuiste un pecador. Entonces toma en cuenta estas citas, estas narrativas de estos pasajes en la Biblia. Jesús nos muestra la forma de conducirnos en relación con las faltas de los demás. Hay una advertencia contra el vicio de juzgar. Es una prohibición: no juzguéis, puesto que todos los falsos, o sea, los hipócritas y de doble visión, son siempre propensos a formar juicios erróneos respecto de los demás. Esta es una aclaración, y hay una cita bíblica que no la quise poner, pero habla donde dice que una persona es santa. Dice, y no te acerques a mí. O sea, autoevaluándose, autocalificándose, creyéndose a sí mismo que es una persona santa, cuando eso le corresponde a Jesús, cuando eso le corresponde a Dios. ¿Cuáles son las raíces de que una persona juzgue? ¿Qué lo lleva, qué le motiva para que empiece a juzgar? Algunos conceptos, algunas palabras que tratan de dar a entender esos motivos para juzgar son las inseguridades en las personas, malas ideas, baja autoestima, nivel educativo bajo, comparaciones inadecuadas, falta de carácter, envidia, orgullo, arrogancia, soberbia, amarguras, etcétera.
La lista todavía sigue. Sin ahondar mucho, te quiero contar, tú sabes lo que está pasando en el mundo. Hay dirigentes que juzgan, dirigentes de países, líderes, y vean las cosas que hacen. Allá afuera está cada vez peor las cosas. Y no hay temor de Dios. No lo toman en cuenta, no les gusta ni que les hablen. O dicen que son creyentes, pero exactamente son creyentes, entrecomillado. No obedecen, no hacen lo que deben de hacer, no se sujetan. Hay una frase de un escritor francés que describe a una persona que empieza a juzgar. Creí pertinente ponerla y exponerla. Este escritor francés, su nombre era Gustave Thibon, de 1903 a 2001. Y él decía con una agudeza impresionante acerca de las personas que juzgan lo siguiente: cada uno proyecta hacia el prójimo la parte de criminal que él mismo lleva dentro. Otra vez, cada uno proyecta hacia el prójimo la parte de criminal que él mismo lleva dentro. En otras palabras, expresa su amargura. Plasma esa persona su orgullo, su vanidad y lo que tiene dentro. Una persona que quiere el bien para ti no te va a hacer daño. Y si tú traes un problema muy grande, cometiste un pecado muy grande, muy escandaloso, esa persona no te va a juzgar. Tal vez te va a pedir: dime, platícame. Pero no va a utilizar esa información para hacerte daño. Y cada uno de ustedes son almas preciosas para Dios. Mi alma es un alma preciosa para Dios y merece respeto como tal. Dios es el que va a actuar conforme a tu disposición, conforme a tu corazón, a tus decisiones. Esa persona hay que ayudarle. ¿Cómo? Identificando su necesidad. Eso haría Jesús en tu lugar. Si no puedes ayudarle, bueno, pues canalízale, ora por esa persona, etc. En Santiago 4:12 está hablando Santiago y dice lo siguiente: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Por eso Jesús nos dice: no juzgues, no te vayas a meter en problemas. No sabes la condición de la otra persona, y si tú estás en pecado, la palabra dice que
Un ciego cuando guía a otro ciego se van al precipicio, van al resbaladero. Entonces, no hay que juzgar. ¿Hay alguna situación en el que se pueda juzgar? Yo te decía al inicio que sí, hay una opción, pero también es un caso muy especial. Ahorita lo vas a entender. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31, señala lo siguiente: si pues examinásemos a nosotros mismos, de examinarnos, no seríamos juzgados. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer un examen de conciencia, ver nuestra condición. Dios se da cuenta de todo lo que hacemos. Dios sopesa nuestro corazón. Y si nosotros nos examinamos profundamente, vamos a encontrar nuestras faltas, nuestros pecados, y tenemos que ir a un arrepentimiento. A eso conduce esto. Ahora, ¿cuántos de nosotros lo hemos hecho? Es por encimita tal vez, o en ciertas cosas, o cuando nos vemos afectados. Tenemos una familia, tal vez somos parte de un sector laboral, en fin, tenemos una sociedad y tenemos que actuar y mostrar que somos cristianos o que pretendemos ser cristianos como debe de ser. Y van a venir juicios sobre nosotros. Vemos que a Jesús lo querían matar, porque los escribas, los fariseos, los judíos no le creían. ¿Cómo que este es hijo de Dios y se hace a sí mismo como Dios? ¿Cómo? Y menos de donde él venía. Nació en un pesebre, en situaciones precarias, aisladas. Todo esto tiene el porqué de ello. Pero a lo que voy es que cómo un hombre con esos inicios, con esos orígenes, les iba a mostrar y era un Dios. No era posible. Tal vez a ti tampoco te creen en tu casa que tú puedes ser un cristiano, una cristiana. ¿Qué tienes que hacer? Seguir. Dios sí sabe, conoce tu condición. En Romanos capítulo 14, versículo 10, asevera lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por ahí está una cita que después
después de la muerte terrenal, viene un juicio en el tribunal de Jesús. Ahí viene un juicio. Ahí se nos va a juzgar. Pero yo te pregunto, ¿Jesús podrá juzgarnos? ¿Hizo lo suficiente para juzgarnos? Él sí puede. Él te conoce, Él me conoce. Claro. Por eso hay que tener temor de Dios, saberte conducir y hacer su voluntad. Porque cuando estemos en la presencia de Él, ahí nos van a sacar todo. Y ahí no podemos ya mentir porque ya no podemos hacer nada. Ahorita sí, pero cuando estemos ahí ya no. Por eso la urgencia de que tú tomes conciencia de todo esto y veas que estás a tiempo. Estás a tiempo. No demores. Tu conciencia te indica si estás bien o no. Si hay que restituir, si hay que ponerte a cuentas, si tienes por ahí algo pendiente con alguna persona, con tu esposa, con tu esposo, tus hijos, en el trabajo, ve, arréglalo. Si debes, hay que pagar. Si ofendiste, ve y pide perdón o ofrece tus disculpas. Restituye. Dios quiere que hagas eso, sí quiere, porque Dios quiere que tú estés salvo, que tú encuentres tu salvación. Para poder nosotros juzgar, tenemos que tener amor, misericordia, ser justos y siempre tener un aspecto, una actitud de reflexión. Pero para poder nosotros juzgar, sería en una situación muy, muy complicada, porque la palabra nos dice que las almas solamente Dios las conoce. Solamente Jesús conoce su condición. Entonces, no entrar en ese aspecto por esa situación. Yo te veo, tú me ves, pero no sabes realmente mi condición. Yo no sé tu necesidad, tus condiciones. Veo que son buenas, estás aquí, estás atento, estás tratando de aprender, de entender, de reflexionar, pero hasta allí. El que toma la decisión eres tú. Un juicio se hace para proteger a las personas vulnerables, no para condenar o atacar al prójimo. Por último, vayamos a Proverbios capítulo 31, versículo 9. Por último, vamos a Proverbios capítulo 31, versículo 9. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. En estas condiciones, Dios
te dice, puedes juzgar. Otra vez, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. El menesteroso es una persona que está sumamente necesitada, carente de muchas cosas, en lo espiritual, en lo material, en lo psicológico, en lo moral, tal vez en lo económico, en la salud o que tenga alguna enfermedad. Es una persona que adolece demasiado, un menesteroso. Tú sabes que hay clínicas públicas y privadas, pero en este caso públicas, donde hay gente muriendo de cáncer. Sus familiares no tienen dónde quedarse, no tienen alimento. Esas personas tienen una gran necesidad. La necesidad la hay. Y si Dios pone en tu corazón ayudar, adelante. Si no, no hay problema. Ahorita te acabo de decir que tú y yo vamos a ir a un tribunal con Jesús. Y no te digo, no te estoy condenando, mucho menos, porque no vayas a hacer misericordia. No. Yo nomás te digo, si Dios pone en tu corazón hacerlo bien, y si no, no hay problema. Dios nos muestra que el juzgar implica mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Y te recomienda a ti y a mí que no juzguemos si no se tienen los elementos, la situación justa, equilibrada, si tú estás en pecado, si no estás en pecado, etc. Eso solamente tú lo sabes y Dios. Entonces, reflexiona sobre el tema, sobre el estudio. Vamos a terminar. Inclina tu rostro. Padre Celestial, hoy por tu gracia hemos tratado de explicar esto, Señor. Tú has hablado. Soy carente, Señor, pero en mi debilidad, Señor, tú te glorías, tú te engrandeces. Señor, tú ves la necesidad, Señor, tú ves lo que hay en cada persona, en su corazón. Atiéndele, Señor, confróntale, llévale al arrepentimiento, llévalo contigo con esos lazos de amor. El no juzgar trae muchos beneficios para el ser humano. Y si se juzga, tiene que ser bajo las condiciones que tú acabas de poner en Proverbios 31:9. Ayúdanos, Señor, para continuar en este camino, Señor, y caminar como a ti te agrada, hacer tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Amén. Temas de la Biblia.